Ya. ¿Llama? Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días, máster Jorge Bustamante Morante. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica Ecotec, que estamos cursando la maestría en metodología de la enseñanza-aprendizaje. Expresamos nuestros agradecimientos por su tiempo, por acompañarnos en esta entrevista. A continuación, le presento a los maestrantes: Marjorie Zambrano, Norma Zurita, Fabián Cerezo, Lorena Entriago, Cricket Figueroa y Ángela Segovia. Adelante, compañero. Buenos días, máster Jorge Bustamante. Mi primera pregunta es, ¿qué representa para usted el uso de las TICs? Buenos días con todos. Estaba teniendo problemas en la conexión, por eso pues es un pequeño inconveniente. A ver, ¿qué representa para mí las TICs, verdad? Podría decirles, citando un poco a un lingüista estadounidense muy conocido, Noam Chomsky, hablaba alguna vez sobre que las tecnologías, metafóricamente hablando, se puede comparar con un martillo, decía él. En manos de una persona malvada, en manos de un torturador, pues puede causar mucho daño, pero ese mismo martillo en manos de un artesano puede hacer cosas muy hermosas, ¿no? Este lingüista usaba esta metáfora para darnos a entender que las tecnologías, en este caso de la información y la comunicación, se deben de usar con responsabilidad, ¿no? ¿Por qué utilizo esta metáfora? Justamente porque para nosotros, y a nivel personal también como institución, creo yo que con el cual nosotros podemos construir de manera adecuada el conocimiento con los estudiantes, pero es responsabilidad nuestra que el estudiante las pueda usar de la mejor manera, ¿no? Entonces es un medio para alcanzar la construcción del conocimiento, para que el aprendizaje sea integral. Gracias. Segunda pregunta. ¿Cómo se han incorporado las TIC a la educación dentro de ser institución educativa? Bueno, hay que tener claro de que en esto pues ha habido como dos momentos, ¿no? El prepandemia y pandemia o pospandemia, si queremos llamarle también. Antes de la pandemia nosotros veníamos incorporando, de acuerdo al contexto socioeconómico de que está nuestro centro educativo, que aunque es bastante bajo, pero teníamos una infraestructura, una sala de computación, damos formación a nuestros docentes, tratábamos de que los docentes utilizaran esta sala de computación en sus clases, llevando a los chicos para proyectar algún video, utilizar alguna herramienta. Eso era prepandemia, ¿no? Pero la pandemia también nos ha obligado de que todo lo que tiene que ver con las TICs sea una formación básicamente con esto que creó la pandemia, esta desestabilización en el sistema educativo, de que nuestros docentes primero se formen, tengan la mayor claridad, el mayor dominio en el uso de las herramientas tecnológicas para que puedan trabajar con ellas en las aulas de clase, ¿no? De nada serviría de que nuestros estudiantes se conecten a través de un computador si el docente iba a hacer lo mismo de siempre, si el docente se iba a sentar y decirles, buenos días chicos, qué sé yo, copien lo siguiente, o sea, no tendría mucho sentido. Entonces, dentro de este proceso que hemos llevado, pues ha sido un poco lento, digamos, antes de la pandemia, pero a raíz de que comenzó esta pandemia, pues ha sido un proceso un poco más intenso de formación con los estudiantes y de mayor interacción con, de formación con los docentes y de mayor interacción con los estudiantes. Gracias. Mi tercera pregunta, máster, es ¿cuál ha sido su experiencia con respecto al alcance de las TIC y su aporte en el proceso educativo? Bueno, la experiencia ha sido bastante positiva en cuanto a que
Las TICs dan muchas ventajas con respecto a las estrategias que el docente puede aplicar en el aula de clase. Por hacer un contraste, antiguamente para el docente ser hasta cierto punto bastante innovador, tenía que utilizar muchos recursos, tenía que llevar al aula de clase un papelote, tenía que llevar una cartelera, tenía que hacer un dibujo y muchos elementos, ¿no? Pero con la utilización de las TICs hace que el estudiante tenga mayor interacción entre estudiante-docente, entre estudiante-estudiante, porque le permite justo a ellos construir el aprendizaje desde lo que está a su alcance, ¿no? La tecnología, la información, en este caso el Internet, estamos en una aldea global donde el estudiante básicamente está con todos estos elementos día a día. Entonces, él se siente parte de algo donde él puede inclusive navegar con toda su libertad, ¿no? Entonces, desde esa óptica, pues la utilización de las TICs ha sido bastante positiva. Daniela. Bueno, mi cuarta pregunta, máster, es ¿de qué manera influyen las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje? A ver, las TICs sin duda influyen de manera positiva siempre y cuando el docente las utilice de la manera apropiada, ¿no? Por decir algo específico, si yo deseo que mi estudiante sepa, mejor dicho, no es que sepa, tenga la destreza de analizar, de investigar, de indagar, pues yo como docente voy a procurar que lo que esté a su alcance, en este caso el Internet o todo lo que pueda navegar en la web, pues lo utilice de la mejor manera para que el estudiante alcance esa destreza, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, los estudiantes tienen una oportunidad muy grande, como es el Internet, para que ellos puedan alcanzar estas destrezas del pensamiento. Entonces, de esa manera influye que el uso de las TICs dentro de los estudiantes, ¿no? Sobre todo en el aprendizaje, para que el aprendizaje sea más integral. Bien, saludos cordiales, estimado Magister. Le saluda Esteban Fabián Cerezo. La pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la implementación de herramientas en el proceso enseñanza-aprendizaje? Bueno, dentro de las preguntas anteriores creo que yo también han ido saliendo algunas cosas, como las ventajas. Primero es la interacción, ¿no? Hay una mayor interacción entre el docente y el estudiante. El aprendizaje se da de una manera más efectiva, dado que el estudiante se siente a gusto, se siente contento, por decirlo de cierta manera, con las estrategias, con los recursos, con las herramientas con las que él trabaja, ¿no? Dentro de las ventajas también está en que podemos alcanzar destrezas con los estudiantes, no de la manera convencional, no de la manera tradicional, sino justamente con lo que al estudiante le interesa o le gusta, ¿no? Con nosotros, con la aplicación de las TICs, podemos utilizar un juego. El estudiante puede estar allí con algo que le llama la atención y a la vez estar aprendiendo. Que muchas veces no es que no se pueda de la manera, por decir de la forma tradicional, también se lo puede hacer, pero en esto sí las TICs nos dan muchísima ayuda. Dentro de eso están, esas podría decir que son
ventajas, ¿no? Sobre todo las TIC pone al alcance del estudiante una información ilimitada que tal vez antiguamente el estudiante tenía que, si quería hacer una investigación o quería estudiar sobre algún tema, tenía que ir a una biblioteca, tenía que leerse un libro, pero hoy en día simplemente con ir a un navegador, poner una palabra clave, pues tendrá mucha información. Obviamente que también está ahí la responsabilidad nuestra de ayudarle a que él pueda investigar de la manera más apropiada, ¿no? Tiene apagado el micrófono, compañero. Perdón, tengo otra pregunta. ¿Cómo pueden colaborar las TIC en los procesos de evaluación? Bueno, aquí hay que también tener yo creo que hay que tener algo claro, ¿no? Va a depender mucho de cómo la institución o de cómo el docente conciba la evaluación, ¿ya? Si yo concibo la evaluación de una manera en que la evaluación simplemente es para medir el conocimiento del estudiante y hasta cierto punto estereotiparlo y decir, este estudiante tiene 0 o este estudiante tiene 7 o este estudiante tiene 10, posiblemente no nos ayude de mucho, no sea de mucha ayuda a las TICs. Pero si yo tengo o yo concibo la evaluación como una herramienta para investigar, para conocer lo que los estudiantes saben, lo que los estudiantes pueden hacer, lo que los estudiantes tienen confusiones, o inclusive para saber cuáles son esos vacíos que ellos tienen, ya si yo concibo de esa manera la evaluación, justamente las TIC me van a ayudar de muchísimas formas, ¿no? Porque yo con alguna actividad, yo puedo estar evaluando al estudiante. Yo puedo hacer un Padlet y poner una pregunta problematizadora y de acuerdo a lo que el estudiante me conteste, yo lo estaré evaluando, ¿ya? Entonces, va a depender mucho de cómo se conciba la evaluación y eso es muy importante porque hasta el día de hoy en muchos sistemas la evaluación sigue siendo eso, una forma de categorizar o estereotipar al estudiante de que si tiene 7 está bien, si tiene 0 está mal, pero no nos hace indagar sobre cuáles son sus vacíos, cuáles son sus confusiones, qué es lo que ha alcanzado y qué no, ¿no? Buenos días, Máster Bustamante. Mi pregunta es, ¿qué herramienta TIC promueve utilizar la institución para evaluar a los educandos? A ver, más que promover una en específico, creo yo que hemos dado la claridad primero a nuestros docentes de ellos cómo deben de concebir la evaluación. Esto va conectado con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De cómo nosotros como institución y el docente cómo debe de concebir la evaluación para que ellos puedan utilizar todas las herramientas que están a su alcance. Y dentro de ello, obviamente, hemos dado la claridad de que puedan utilizar muchas herramientas. Entonces, ellos pueden utilizar tranquilamente el formulario de Google o el Google Form, como se llama. Pueden utilizar un Padlet, pueden utilizar un Mentimeter con una lluvia de palabras. Ellos pueden utilizar EducaPlay. Sí, porque yo puedo usar una sopa de letras, ¿ya? Puedo establecer una pregunta, establezco la sopa de letras y yo a través de esa actividad estoy evaluando a mis chicos. ¿Ya? Puedo utilizar un Jamboard, como decía hace un momento, puedo utilizar un Padlet, ¿no? Tal vez puedo en el Padlet plantear una imagen, plantear unas preguntas y yo a través de eso estoy evaluando. Entonces, va a depender mucho de lo que el docente quiera conseguir con los estudiantes y ellos con esa claridad pueden utilizar cualquiera de estas herramientas. Muy bien, muchas gracias, Máster. Mi siguiente pregunta. ¿Cree usted que en su institución se estén cumpliendo los postulados de la propuesta pedagógica institucional mediada por tecnología? Yo creería que sí, ¿sí? Cuando hablo de creería no es que esté con alguna confusión, sino que dentro de lo que nosotros queremos alcanzar como institución con nuestros estudiantes está en poder brindar a la sociedad una persona o un sujeto crítico
una persona creativa, una persona que pueda, sea capaz de solucionar problemas dentro de su contexto, dentro de su entorno, ¿no? Eso queremos brindar, eso está dentro de nuestros postulados como centro educativo, dentro de nuestra propuesta pedagógica, y obviamente que las TICs nos están ayudando a brindar eso o a alcanzar eso en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, como hace un momento también, discúlpenme volver hacia algunas cosas que he mencionado, pero si yo quiero que mi estudiante sea crítico, yo voy a utilizar dentro de mis clases algún video para hacerle ver la realidad al estudiante, qué sé yo, qué es lo que está pasando en el Medio Oriente, qué es lo que está pasando ahorita en las movilizaciones. Yo, a través de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, voy a generar esa criticidad en los estudiantes. Si yo quiero que el estudiante sea creativo, utilizaré las tecnologías para proponer algún problema, para que él genere alguna solución. Entonces, yo sí considero que a través de las TIC estamos alcanzando esos postulados, ¿no? Muchas gracias, máster. Siguiente pregunta, máster Bustamante. ¿Cuáles son las características de las prácticas que promueven la integración educativa de las TIC en la institución educativa? Bueno, hay que tener claro de que nosotros como Fe y Alegría, que somos un movimiento y que tenemos muchos centros educativos, trabajamos mucho lo que es la innovación educativa, ¿no? Y dentro de esa innovación educativa, primero parte de la formación docente en estrategias, valga la redundancia, en estrategias innovadoras, y dentro de eso, pues queremos alcanzar que nuestros estudiantes puedan trabajar de manera cooperativa, puedan, a través, qué sé yo, de estrategias como el aprendizaje basado en problemas o en proyectos, aprendizaje para el servicio, a través de estas estrategias, podamos nosotros alcanzar de cierta manera la innovación en nuestras aulas de clase, ¿no? Y las TICs nos están ayudando justamente a alcanzar esto porque nos promueven mucho la interacción con los estudiantes y nos da la claridad, por decirlo de cierta manera, que el estudiante pueda alcanzar las destrezas o las habilidades de manera competente y que con estas pueda enfrentarse justamente pues a la vida diaria, ¿no? Justamente hay que tener claridad de que el estudiante no aprende algo porque el sistema educativo lo dice, no aprende algo porque los libros o los contenidos tienen que cumplirse, sino porque esto tiene que ayudarle a poder enfrentarse a todas las situaciones que se les presenta en el contexto, ¿no? Porque si no, no tendría sentido la educación que estamos planteando. Tiene que ser una educación que ayude a la vida del estudiante. Gracias, Bustamante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que su institución está preparada para la aplicación de las TICs en el proceso de enseñanza y con qué herramientas tecnológicas cuentan? A ver, siendo coherente con lo que ya he dicho anteriormente, sí estamos preparados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una comunidad educativa, no solamente es la planta docente, no solamente son los directivos, sino que hablamos de que hay otros actores como son los estudiantes, como son los padres de familia, como es la comunidad en general. Entonces, hasta el día de hoy hemos tenido bastante ayuda, por decirlo así, con que la pandemia ha generado a través del teletrabajo, de que el docente pueda conectarse con sus estudiantes de hogar a hogar, por decirlo así, ¿no? El docente en su hogar y el estudiante en su hogar. Eso tiene algunas características y algunas deficiencias a la vez, ¿no? Si esto ya lo traemos a la institución, actualmente, aunque tenemos una sala de cómputo,
si nosotros queremos dar una respuesta más efectiva, deberemos también tener una cobertura de Internet mucho más grande, porque esas son las falencias que también ha revelado esta pandemia, de que si queremos llegar mejor a nuestros estudiantes, debemos también tener alguna infraestructura y algunos recursos para poder dar esa ayuda a los estudiantes. Entonces, sí estamos preparados, pero dentro de esto hay algunas deficiencias que puede ser el Internet en los estudiantes, en sus casas. Hay algunos que no tienen tal vez el dispositivo, o hay algunos que comparten el dispositivo con sus hermanos. Entonces, eso también nos dificulta un poco. Pero consideraría que sí podemos brindar ese servicio como lo hemos venido haciendo con mucho gusto a nuestros estudiantes. ¿Qué más? Bien, hemos llegado al final de esta entrevista. Le damos nuestra más respetuosa y cordial agradecimiento al máster Jorge Bustamante por habernos ayudado y apoyado en este trabajo de maestría. Quedamos eternamente agradecidos. Muchas gracias a ustedes también. Tengan un bonito día. Muchas gracias. Muchas gracias.